Buenas, soy Jorge Eliezer Cruz Monte, estudiante de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. A continuación presento la socialización del proyecto de investigación titulado Los juegos ancestrales como estrategia didáctica para el rescate de la cultura zenú con estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Técnico Agropecuario de La Gallera en Sincelejo, Sucre. Este trabajo se desarrolla en la línea de profundización en inclusión y busca fortalecer la identidad cultural del pueblo zenú mediante la implementación pedagógica de sus juegos tradicionales en el aula. Descripción del problema. El pueblo indígena zenú, uno de los más representativos del Caribe colombiano, conserva una rica herencia cultural que se expresa en sus usos, costumbres y prácticas tradicionales. Sin embargo, los procesos de globalización, los medios de comunicación y los modelos escolares homogéneos han generado una desconexión entre las nuevas generaciones y su patrimonio cultural. En la institución educativa técnico agropecuario La Gallera, los diagnósticos realizados evidencian que los estudiantes conocen poco sobre los juegos ancestrales zenú y en general muestran una débil apropiación de su identidad cultural. Esta situación revela tensiones entre el currículo escolar nacional y el sistema educativo indígena propio CEI, lo que ha contribuido a la pérdida progresiva de tradiciones, valores y saberes comunitarios. Por ello, la investigación buscó responder a la pregunta, abro signo de interrogación, ¿cómo puede la implementación pedagógica de juegos ancestrales contribuir al fortalecimiento de los usos y costumbres en estudiantes de grado octavo? Cierro signo de interrogación. Árbol del problema. El problema central identificado fue la pérdida de los usos y costumbres zenú en los jóvenes estudiantes. Entre las causas se destacan, primero, la escasa incorporación de las prácticas culturales en los currículos escolares. Segundo, la limitada participación de las comunidades en los procesos educativos. Tercero, la influencia de modelos culturales ajenos a la tradición zenú. Y entre las consecuencias se observan desinterés por las tradiciones ancestrales, debilitamiento de la identidad cultural, pérdida del sentido de pertenencia comunitario. Objetivos de investigación. El objetivo general de este proyecto fue fortalecer los usos y costumbres del pueblo zenú en los estudiantes del grado octavo de la Yeta La Gallera mediante la implementación de juegos ancestrales como estrategia didáctica. De este se derivaron 4 objetivos específicos. Primero, identificar los saberes previos de los estudiantes sobre los juegos y costumbres zenú. Segundo, diseñar de manera colaborativa una estrategia pedagógica basada en juegos ancestrales. Tercero, implementar la estrategia en el aula, promoviendo la participación activa y el diálogo con los mayores de la comunidad. Cuarto, evaluar el impacto de esta estrategia en el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes. Justificación. El proyecto responde a la necesidad de revitalizar la cultura zenú dentro del contexto escolar. Los juegos ancestrales, además de ser una forma de recreación, son transmisores de valores, historias y cosmovisión. Integrarlos entonces en la escuela permite fortalecer la autoestima étnica, promover el respeto intergeneracional y generar
aprendizajes significativos. Asimismo, la investigación se sustenta en el marco normativo colombiano que reconoce la diversidad cultural como fundamento de la nación, dentro del marco de la Constitución Política de 1991, el Decreto 1953 de 2014 y la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, respaldan la implementación de estrategias educativas que fortalezcan las culturas originarias. De igual forma, el marco referencial sustenta con tesis internacionales, tesis nacionales y tesis regionales o locales que los juegos ancestrales son una estrategia didáctica viable para mitigar la problemática antes descrita sobre la falta de autorreconocimiento en los usos y costumbres de la etnia zenú, que es el campo en el cual se está aplicando el presente proyecto de investigación. Dentro del marco conceptual, la investigación se organizó a partir de tres categorías principales. El primero, los juegos ancestrales zenú, que son entendidos como prácticas lúdicas transmitidas por generación en generación, portadoras de valores culturales. El segundo, usos y costumbres, que representa el día a día, el conjunto de tradiciones, saberes y valores que identifican a la comunidad. El tercero es la interculturalidad educativa, la cual orienta el proceso pedagógico hacia el diálogo de saberes entre la cultura zenú y el conocimiento académico. Estas tres categorías se articulan entre sí. Los juegos, que son parte de los usos y costumbres, y al implementarse en el aula se convierten en una herramienta para la educación intercultural y el fortalecimiento de la identidad propia del pueblo zenú. Dentro del diseño metodológico, la investigación se desarrolló en un enfoque cualitativo y desde el método de investigación acción participativa, siglas IA, el cual permitió la colaboración directa entre docentes, estudiantes, sabedores y líderes de los cabildos menores que abarcan el contexto de la institución. La población estuvo conformada por los estudiantes de grado octavo. Esa fue la población focalizada de la institución educativa técnico agropecuaria La Guillera, con quienes se aplicaron clases teóricas, digamos que también unas clases ya de práctica sobre los juegos tradicionales, los cuales se pudo evidenciar a través de la observación directa los avances sobre el autorreconocimiento de estos juegos tradicionales. El proceso se desarrolló en 4 fases. El primero, lógicamente, que es el diagnóstico de saberes previos sobre juegos y tradiciones. El segundo, un diseño colaborativo de las estrategias pedagógicas con apoyo de sabedores zenú del contexto en el cual se encuentra la institución. Tercero, implementación lúdica, que fue la puesta en práctica de los juegos ancestrales seleccionados, como son el trompo, la bolita de cristal, el tuzo, la chocha, como la estrategia didáctica para fomentar el autorreconocimiento de sus usos y costumbres. La evaluación y reflexión, ese es el cuarto punto dentro de este diseño metodológico, donde los estudiantes analizaron lo aprendido y su significado cultural. Todo el proceso se enmarca en el paradigma histórico hermenéutico, con una perspectiva crítico-social que va acorde al modelo pedagógico de la institución, que es el social, que busca entonces transformar la práctica educativa y fortalecer la identidad cultural desde el aula de clase. Es importante resaltar
que el contexto en el cual se encuentra la institución es un contexto vulnerable. Sus familias son de estratos 1, donde padecen todas las situaciones de familias pobres que, bueno, son golpeadas en nuestro país, y que a manera de conclusión, como resultado, se comprobó que los juegos ancestrales son una herramienta pedagógica eficaz para rescatar la memoria cultural y fortalecer la identidad zenú en los estudiantes. El aprendizaje lúdico generó motivación, trabajo en equipo y orgullo por las raíces culturales. Además, la participación de la comunidad fue fundamental. Los mayores transmitieron sus saberes y los estudiantes asumieron un rol activo en la preservación de su patrimonio. Actualmente, esta interacción permitió consolidar un verdadero diálogo de saberes entre la escuela y la cultura zenú, entre el pasado y el presente, y posteriormente proyectarse al futuro. Finalmente, podemos recomendar que la institución educativa con presencia indígena incorporen de manera permanente en sus currículos los principios del CEID, ese sistema educativo indígena propio, asegurando la continuidad de estos procesos de revitalización cultural y fortalecimiento de la educación intercultural en Colombia. Muchas gracias. Este servidor, Jorge Eliezer Cruz Monte, estudiante de la maestría en educación de la Corporación Iberoamericana. Muchas gracias.